Bienvenidos a todos a esta cápsula en la que exploraremos un tema fascinante y cada vez más relevante, la diplomacia cultural. Hoy nos acompaña la doctora Marta Guadalupe Loza Vázquez, quien desde su experiencia investigadora y práctica nos ayudará a comprender cómo la cultura se transforma en puente, en estrategia y también en resistencia frente a la homogeneización global. Arrancaremos con una pequeña pregunta clave. Desde su experiencia, ¿cómo explicaría el papel creciente que desempeña la diplomacia cultural en un mundo donde los estados ya no son los únicos protagonistas de las relaciones internacionales? Bien. Buenas tardes o buenos días a todos. Pues agradezco la invitación y espero colocar algunas cosas interesantes, ¿no? Que sirvan para explorar este tema tan bonito y tan viejo como la propia formación y aún más allá de los estados. A ver, el primer punto que hay que definir es que la diplomacia cultural como tal, esa está encargada por parte de los estados, ¿no? Los estados son los fundamentales que la desenvuelven desde que el estado es el estado. Ahora sí, lo que debemos enfatizar, que es lo que se busca en la diplomacia cultural, es difundir aquellos elementos que dan identidad a esa sociedad que el Estado representa. Entonces, arte, lenguas, manifestaciones populares de todo tipo. Es decir, la diplomacia cultural se encarga de difundir aquello que llamamos patrimonio. Ya daremos algunos ejemplos fundamentalmente dirigidos a lo que es culinaria y religión, que son dos elementos muy fuertes de la cultura y que han servido como puentes, ¿no? Bueno, ahora sí, ya que dije esa generalidad, la cultura también transforma su práctica y el mundo se transforma en el tipo de relaciones internacionales que hace y también, por lo tanto, este fenómeno que han estudiado en otros momentos en estos programas, es que también la paradiplomacia lógicamente alcanza a la cultura. Y más aún, y eso lo tenemos que enfatizar, a ver, la principal estrategia que ha funcionado para la actividad mundial de gobiernos y actores locales es precisamente la cultura. La cultura es precisa, esta difusión y promoción de los bienes culturales es lo que más ayuda a la difusión de entes subnacionales y actores locales. A ver, entonces, sintetizando, la difusión cultural internacional tiene un papel protagónico tanto para el Estado como para los sistemas subnacionales. Y esto se ve ahorita mucho, no porque no haya existido antes, sino que esta difusión cultural, desde el momento que los estados flexibilizan la manera de la representación cultural hacia afuera, obviamente que muchos actores en muchas localidades empiezan a tener este tipo de actividades, ¿no? Y este tipo de actividades para bien y también algunos inconvenientes que después platicamos. Bueno, muchas gracias. Sí. Entonces, y si la cultura abre caminos, ¿qué elementos convierten a las expresiones culturales, festivales, artes, lenguas, gastronomía, tradiciones, religión, en herramientas eficaces de proyección internacional y construcción de legitimidad en el escenario diplomático actual? Ajá. A ver, bien, entonces, y vuelvo a hacer énfasis en que la cultura, la difusión cultural es un elemento estratégico fundamental de la paradiplomacia, ¿sí? Y efectivamente, ¿por qué esas acciones culturales son tan importantes? Porque son legítimas, como tú dices. ¿Y qué es eso de ser? ¿Qué las hace legítimas? A ver, podemos colocar dos puntitos, ¿no? Lo primero es que son actividades inherentes a la condición humana. Es decir, son expresiones que toda la humanidad hace en torno a su existencia y en torno a la trascendencia. Detrás de la cultura hay eso. Son valores, prácticas, discursos, etcétera, que reflejan la forma de ver sucesos, pensamientos, discursos, ¿ante qué? Ante la vida, ante la muerte, ante el nacimiento, qué se piensa del dolor, qué se piensa del trabajo, etcétera. Y todo eso son valores, manifestaciones culturales. Es decir,
hay una visión muy profunda, por eso por eso son tan legítimas, ¿sí? Son tan poderosas, porque se meten digamos, a esta parte del ser humano, ¿no? El ser humano las manifiesta. Ahora, y también son legítimas porque son auténticas, parece trabalenguas, pero ahí va. Es decir, que este tipo de manifestaciones reflejan o representan a gran proporción de las poblaciones. Una actividad cultural de pocos, por más que le metan propaganda, por más que les metan visualizaciones, por más que hablen bien de ella y las quieran difundir, si no representan a un núcleo poderoso de la sociedad en número y que lo crea, no alcanzan a tener un impacto tal. Entonces no alcanzan a ser totalmente legítimas. Sí, serán un poquito, o sea, se están legitimadas porque son formas de pensar, pero mientras no la comparte un buen número de personas, no. Fíjate, a ver, y te voy a poner dos ejemplos. A ver, ponte a pensar en los territorios, la culinaria, o sea, las formas que se hace la comida, la forma que se capta, la forma que se prepara, y la religión. Ambas, si tú las observas, van a marcar los calendarios festivos. Estamos empezando septiembre, ¿qué es lo que estamos pensando ya en septiembre? Los símbolos patrios, la comida, ¿sí? O sea, un montón de cosas que se involucran. ¿Por qué? Porque forman parte de la conciencia colectiva. Por eso que te decía, porque manifiestan la espiritualidad de la gente, o sea, lo que la gente piensa, lo que la gente percibe, lo que la gente organiza desde acá y que se comparte entre un montón de gente. Entonces, en Latinoamérica, por ejemplo, ambas cosas, o sea, la religión, la culinaria, te marcan las formas de hospitalidad, ¿sí? Recibes y te dicen, aunque sea frijolitos, aunque sea una tacita de café y muy agradecidos, etcétera, o sea, porque son formas tradicionales de convivencia. Y eso se manifiesta en la cultura y cuando se refleja hacia afuera es maravilloso porque representa nuestras identidades, ¿no? Entonces, es eso, o sea, las formas los productos, las formas que cocinamos, que ingerimos, o sea, las culinarias, las formas de manifestar nuestra fe, de ver la trascendencia, que es la religión, tienen un papel fundamental, relevante en los procesos globales, ¿no? Y esto representa un buen porcentaje y a lo largo del tiempo se han reproducido, repito, porque son legítimas, porque son para muchos y porque reflejan lo que la gente tiene dentro. Otro ejemplo sería como el Ramadán, que es un periodo de ayuno, oración y autorreflexión que celebra la revelación del Corán y al profeta Mahoma. Claro, en este evento, pues hay excepciones, claro, con algún cierto tipo de población, justamente a los niños pequeños, a las mujeres embarazadas y a la población que menos desarrollada, debido a que pues no pueden como, primero los niños que no pueden como prohibirles comer porque pues están en crecimiento, y a las mujeres embarazadas porque pues obviamente está creciendo a un bebé. Porque están en gestación, claro. Ajá. Entonces, esto también tendría como un significado igual de evento religioso y gastronómico cultural. Totalmente. A ver, es que si consideras que la culinaria va asociada con la actividad fundamental del ser humano, que es comer, además de respirar, comes, ¿no? Entonces, imagínate la fuerza que tiene. Entonces, cuando nosotros estamos celebrando, contemplando, viendo algo, se complementa con la ingesta de alimentos, ¿no? Que te nutren, pero además hay comidas para velorios, ¿no? Hay comidas para nacimientos, hay comidas, en fin, para todo. Entonces, claro que sí, eso es un gran ejemplo, ¿no? Ponte a pensar entonces cómo eso, que es auténtico, es legítimo, es inherente a la identidad. Por eso es tan fuerte cuando traspasa las fronteras iniciales de esa pequeña comunidad, ¿no? Y siguiendo con nuestra tercera pregunta,
¿qué ocurre cuando el protagonismo no lo tienen los gobiernos? Caso hipotético. En contextos donde los gobiernos no tienen un rol central, ¿cómo pueden las comunidades culturales, universidades, museos o asociaciones artísticas ocupar ese vacío como actores paradiplomáticos y proyectar una narrativa internacional propia? Bien, no es que los gobiernos pierdan protagonismo en términos generales, más bien pensemos qué pasa cuando los gobiernos no tienen prioridad en la difusión cultural, ¿sí? Ahí sí, efectivamente, el papel que cumplen los gobiernos subnacionales o los actores particulares son fundamentales. Por eso se hace la paradiplomacia, ¿no? O sea, la paradiplomacia, como hemos visto también en las lecciones anteriores y sobre todo en lo cultural, la paradiplomacia nació como una necesidad cuando los marcos generales no correspondían, ¿no? Fíjate, por muchos años en América Latina, muchos gobiernos ignoraron el papel poderoso que cumplía la cultura en el concierto internacional. Sí se hacía, pero ¿qué se hacía? Se difundía lo de siempre, ¿sí? De manera folclorizada, es decir, exagerada y superficial muchas veces. Por ejemplo, México siempre era asociado con la cultura jalisciense, con la cultura ranchera tapatía o ranchera, y se decía que eso era lo nacional y se difundía, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa? Hay muchas otras formas, ¿no? De difundir, y eso lo hicieron paulatinamente otros grupos que empezaron a tener incidencia en el Estado para que se manifestara otro tipo de cultura. Pero bueno, cuando el Estado, pero también una cosa muy aprovechada por los gobiernos. Cuando los gobiernos vieron que la cultura hacía negocio, inmediatamente, por un mundo globalizado, ¿no? Inmediatamente ahí sí se valió vender todo, vender la cultura inclusive. Entonces ahí sí, universidades, asociaciones de museos, grupos de la sociedad civil cumplieron ese papel de difusores serios de la cultura, ¿no? De propagar otra vez, lo que es auténtico y lo que es que tiene una valoración muy fuerte, ¿no? Ahora, también, no todo es dulzura, ¿sí? Así como los estados empezaron a querer vender muchas cosas a costa de la cultura de sus países, así como a costa de la naturaleza de sus países, también muchos grupos particulares tuvieron exageraron, hicieron negocio de la cultura. A ver, nada más te pongo el ejemplo del extremo que se llegó a vender la imagen de la Virgen de Guadalupe a una empresa japonesa para su difusión, y el usufructo iba a dar a ese grupo particular, ¿sí? Entonces, tanto unos como otros tienen que tener mucho cuidado, pero tu pregunta fundamental, ¿qué pasa cuando los gobiernos no son capaces de difundir la cultura? Ahí vienen los otros, son los que sacan a flotar la cultura y son los actores fundamentales para la expansión cultural más allá de las fronteras. No sé si más o menos por ahí. ¿Sí? Sí, justamente, bueno, la idea de México que tenemos es muy de Jalisco. Yo no soy de Jalisco, soy de Durango. Y justamente eso de mariachi, el tequila, todo lo que pues representa Jalisco en sí, ya es considerado parte nacional o una Sí. imagen nacional de México. Sí. Justamente pues como soy de Durango, pues yo me guío más por cómo pues el Alacrán, el Francisco Villa, Revolucionarios, La el música del mezcal, acordeón, la norteña, ¿no? banda, el género de banda. Entonces sí es como algo que México no nada más es como esa imagen tapatía, sino que México es más diversidad cultural, más de diversificación.
La industria cultural agarra modas, desgraciadamente. Y de repente ahorita agarra de moda Oaxaca, ¿no? Entonces, y así nos vamos. Pero ahorita si quieres, vemos un poquito más a fondo este tipo de elementos, ¿no? Sí. Y bueno, justamente esta pregunta nos lleva a cuestionarnos qué distingue a la diplomacia cultural de otras formas de diplomacia pública. Podría afirmarse que la dimensión cultural añade una capa de cercanía, empatía y arraigo de identidad que los estados difícilmente logran generar mediante los instrumentos tradicionales. Tú lo dices, la diplomacia cultural es tan poderosa porque representa estos tres elementos, ¿no? Que pues ha sido también utilizada. A lo mejor aquí voy a entrar a un punto medio polémico, pero ahí va. La diplomacia cultural se manifiesta, se define, ¿sí? Dependiendo de dos elementos. ¿Cuál es el actor que encabeza las acciones culturales? Y en un segundo momento, ¿cuáles son los objetivos? ¿Sí? Ahí te va. Efectivamente, la diplomacia cultural se ha asociado mucho con la diplomacia pública y en ese sentido ha sido muy dinámica. Esta diplomacia cultural, entendida por ahí, pues difunde programas culturales, programas educativos, deportivos, usando métodos convencionales, o sea, ferias, muestras a nivel internacional, etcétera, y digitales que son bien poderosas, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo? Y el objetivo, mejorar la imagen del país, influir en la opinión pública internacional, ¿no? O sea, diplomacia cultural como diplomacia pública, está bien. Si bien difiero en su base porque hay algunos riesgos y está un poquito asociado con lo que decíamos hace ratito. Fíjate, es que cuando se promocionan componentes culturales como productos, ¿sí? Que no nos sorprende entonces la apropiación cultural que se hace desde el exterior. Porque si tú vas y dices, esto es México y está a disposición, pues la agarran, ¿sí? Y entonces no se respeta el sentido de autenticidad y de legitimidad, ¿sí? Bien, a ver. Sí, fue una medida contra la homogeneización en los momentos más álgidos del neoliberalismo, perfecto, ¿no? Sin embargo, esto que acabaron construyendo como marca país, está bien, pero a mí nosotros, estas visiones desde la parte crítica, por ejemplo, no nos extrañe que los guaraches de Oaxaca o los tejidos sean apropiados por la industria, ¿sí? Por la industria textilera, por la industria zapatera a nivel mundial, o bueno, que se intente edulcorar nuestra alimentación, hacer salsas mexicanas sin chile totalmente, o quítale tal o cual ingrediente, ¿no? O que se difundan imágenes descontextualizadas, a veces distorsionadas de ritualísticas, de fenómenos ritualísticos como la Santa Muerte, como la santería. O sea, se ofrecen como productos y se hace con ellos lo que quieren. O sea, ¿a qué voy? Me preocupa que se asocie diplomacia cultural con diplomacia pública porque los que no tienen, ¿cómo se dice? Sentido nacional, o sea, sentido identitario, lo pueden vender en el afán de generar una buena imagen. En cambio, cuando tú priorizas difundir bienes culturales, bienes que es lo que te hace bien, lo que te manifiesta, ¿sí? Son construcciones legítimas, ¿sí? Sustentadas en una cosmovisión, en una cosmogonía auténtica y se respeta, no para ofrecerse al mejor postor. ¿Qué se hace? Como instrumento, fíjate qué interesante, son instrumentos dignos para contribuir a que tu comunidad, a que tu estado, sea el subnacional o general,
construye un entorno de paz, porque cuando la gente conoce a otras personas, una comunidad conoce otras comunidades, desde lo más profundo, ¿sí? Cuando se respeta lo que yo soy, voy y te digo, aquí estoy, se genera un ambiente de respeto. Y el respeto es la base fundamental de la paz. Por eso la diplomacia cultural va muy de la mano del humanismo, va muy de la mano de estas construcciones hacia la paz, hacia el trato respetuoso, ¿no? De la difusión de los bienes de una nación. Pero eso es responsabilidad tanto del Estado, tanto como de los otros agentes que hacen para diplomacia cultural. A ver, en pocas palabras, está muy bien, o sea, la Asociación de Diplomacia Cultural y de Diplomacia Pública, pero hay límites, hay límites. No puedes generar productos para ser ofrecidos y que los demás que no tienen el arraigo hagan con ellos lo que quieran. Y no me estoy poniendo en un aspecto purista. La cultura, ahora sí que la cultura no se crea ni se destruye, ¿no? Solo se transforma, pero hay procesos que la transforman de manera demasiado radical. Digo, no sé. Sí, justamente un ejemplo de esto que mencionó es la gran parte de la identidad internacional de Durango. Esta se vincula con las comunidades migrantes de Estados Unidos como Chicago, Dallas y Los Ángeles. Justamente el tema de cultura, más bien de musicalidad, el duranguense, justamente pues un tipo de género de musical, fue precisamente un reflejo de este tipo de migración, una música creada en el extranjero, pero que luego regresa a México y no es una apropiación de Estados Unidos, es más bien una contribución cultural. ¿Por qué? Porque esta ida y vuelta cultura puso a Durango en el mapa como un símbolo de identidad transnacional. El pasito duranguense, ¿no? Sí. Sí. Sí, a ver, es eso, o sea, llegó el acordeón, llegó el violín, llegó un montón de elementos, ¿no? Llegó la guitarra. Se combinan con las formas naturales de la musicalidad, ¿no? De ahí. Y surgen productos culturales que se van arraigando. Eso es muy bonito, ¿sí? Y es tan potente que va y se mezcla con otros elementos y entonces se hace un nuevo tipo de producto, pero sin alterar, ¿no? Sin discriminar a uno sobre otro. El problema es cuando un producto, o con un producto, ¿ves? Ya estoy hablando igual. Cuando una tendencia cultural, porque viene respaldada por instituciones, por instancias, por grupos poderosos, se yergue sobre otra y se le impone. Todas las manifestaciones culturales, a fin de cuentas, por ejemplo, la religión, ¿no? La comida, pues es producto de una amalgama bien interesante, donde no se eliminó uno sobre el otro, se hizo una amalgama. Se utilizó lo que había, se dejó desgraciadamente de utilizar otras cosas porque no las había. Surge un producto nuevo, música, religión, comida, pero esto no necesariamente, las cosas que son de profundidad no niegan las herencias y no reniegan de las herencias. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo se van alejando de ellas, pero lo que es auténtico no se impone. Se goza, se vive porque forma parte de tu forma de ser y de percibir el mundo, ¿no? Bueno, todo eso por tu ejemplo, pues, ¿no? Sí, claro. Y este es como producto de un mundo globalizado, porque debido pues la cultura se vuelve un espacio de resistencia. Exactamente. Y introducción pues daría pie al final de la pregunta, a la pregunta final. Frente al avance de la globalización y la homogeneización cultural, ¿considera que las manifestaciones culturales locales
pueden funcionar como formas de resistencia simbólica y de afirmación identitaria en el plano internacional. Sí, totalmente. O sea, hay, como veíamos hace rato, toda manifestación cultural tiene tras de sí formas de ver la vida, ¿sí? Y bueno, y sabemos, no solo en la sociedad globalizada, en todas las sociedades, desde la antigüedad acá, ha habido un proceso, desgraciadamente, de invasión, de subordinación, ¿no? Y de todo lo que, o sea, tu cuerpo, cuando viene una invasión, tu cuerpo resiste, ¿sí? Pero tu cuerpo puede morir, pues somos mortales. Lo que queda son las cosas en las cuales creías, las cosas a las cuales te refugiabas y se vuelven un refugio. Ante una situación de peligro, la cultura sirve como un refugio. Y cuando tú te refugias, estás resistiendo. Era lo que decíamos, o sea, las formas musicales de acá resistieron a las formas hegemónicas. La religión, imagínate la potencia de las religiones que venían del éxodo africano, que fueron prohibidas, pero por debajo del agua, por los elementos culturales, no desaparecieron. ¿Cómo lo hizo? Mezclándose, adoptando, asemejándose, ¿sí? Y ahí está, las cosas que se imponen duran poco, las cosas que se mezclan porque hay una identificación de símbolos, esas perviven. La forma de alimentarse. La mayor parte de la comida del mundo, latinoamericana en particular, las comidas que se llaman populares o representativas de regiones, tienen mucho que ver con formas de resistencia, ¿sí? Si a mí me dan pocos elementos para alimentarme, si estoy en una situación de esclavitud, yo lo que hago, ¿cómo resisto? O sea, primero resisto porque es de mi naturaleza humana tener que comer. ¿Cómo le hago? Mezclo, aprovecho, le voy dando otros elementos y la comida también ha sido una forma de resistencia a las formas de imposición. La religión es evidente, la música, los géneros musicales que han surgido, pues es eso, ¿no? Y ahora forman parte de nuestra civilización, de estas partes, ¿no? De que cada civilización tiene su cosmogonía, su cosmovisión, su forma de ver las relaciones sociales, ¿no? Su forma de ver el universo, cosmogonía, sus formas de relacionarse con los demás, su cosmovisión. Y eso es lo que te provoca. Y es tan fuerte que genera ahora sí que una esfera de protección contra lo que venga, ¿no? El Spanglish, ¿sí? El español resistió y surgió una nueva forma, ¿sí? De hablar. El portuñol en el sur, todas nuestras mezclas maravillosas de lo que llamamos español, ¿no? Con las lenguas indígenas tradicionales, ¿no? Guarache, chilaquil, chicha, mandioca, todo lo que hay ahí, ¿no? Detrás. Y un ejemplo como mezcla de religión y cultura de Durango y de México. Cada pueblo o comunidad de Durango se celebra un santo patrono. Sí. Justamente, bueno, creo que en casi todos los estados hay un santo patrono de cada estado. Justamente, pues, en México es la Virgen de Guadalupe. Y en Durango hay algunos, dependiendo de la zona, es cada santo. Y bueno, en estas celebraciones pues aparecen danzas matachines, concheros que tienen origen indígena, pero pues hoy son parte de la identidad cultural regional. Lo religioso se entrelaza con lo cultural, trajes, música de tambores, identidad comunitaria, y todo esto va a depender del estado, en cómo se toma esta celebración religiosa como el 12 de diciembre, de la Virgen de Guadalupe. Y justamente, dato curioso, las dos nos llamamos Guadalupe. Como debe ser. Sí, justamente
pues también en comunidades estadounidenses como en Chicago y Los Ángeles también se celebran estas fiestas guadalupanas o patronales. Así es. Y te fijas que en el fondo son formas de resistencia. El Imperio Español, bueno, se llamó el Imperio Español, quiso imponer el monoteísmo, ¿no? Catolicismo monoteísta, es decir, Dios Padre, Hijo y la Virgen María, ¿no? Y de repente, pues, ¿cómo le hicieron todas las civilizaciones de este lado que eran politeístas y que eran fuertísimos sus dioses y que muchos dieron la vida por ello, porque es espiritual? Y otros lo que hicieron es no perderla, pero la camuflajearon con los santos occidentales, ¿no? Entonces, por eso de que en tu pueblo hay un santo, en Zapopan está la Virgen, en tal lugar, en cada población, pues son las fiestas patronales del santo patrono, ¿no? ¿Qué es esa cómo se asimiló el monoteísmo forzado? Pero subrepticiamente todos los dioses que se convierten en santos. Llega la tercera enorme raíz, que es toda la cultura africana, las culturas africanas. Entonces hacen una amalgama interesantísima, pero fueron formas de resistencia totalmente válidas y legítimas. Y luego efectivamente se representan a nivel internacional, o sea, en sociología llamamos que se van sedimentando, ¿no? O sea, son cosas que hace 500 años eran muy fuertes, fue pasando el tiempo, estas amalgamas se van quedando, o sea, pues ese proceso, o sea, se van haciendo sólidas en la conciencia, sólidas en la memoria, de tal manera que ahora las repetimos a veces sin saber por qué, pero en el fondo fueron resistencias. En el fondo, y eso es lo maravilloso, ¿no? Que estas formas de resistir, pues eso es el mestizaje. Cuando resistimos, nos mezclamos. Y esas formas auténticas son las que se tienen que cuidar, Alondra. Son las que se tienen que difundir. Porque, a ver, tu festividad, aquí los tastuanes, por ejemplo, y en cada localidad de América Latina y eso, pero se tienen que decir al mundo, miren, esto y en toda América Latina tenemos estas raíces muy parecidas, pero esto es lo que somos y respétenos. No los vendamos. Mostrémoslos como un elemento que nos hacen en común con otros. Nosotros tenemos unos elementos culturales de proyección que pueden encajar perfectamente con lo europeo, porque la modernidad europea sentó las bases educativas, intelectuales, de lo que va a dar la explicación a estos fenómenos culturales arraigados. Entonces tenemos mucho que decirles a Europa. Miren, ustedes quisieron imponer, pero nosotros hicimos esta mezcolanza bien sabrosa y ahí están ustedes. Véanos y respétenos, ya no estamos en aquellos tiempos. Y vamos a África, imagínate. Hay políticas culturales muy fuertes, diplomacias culturales. Por ejemplo, te menciono la diplomacia brasileña, ¿no? Que se estableció con Lula para acá, de volver a establecer esos nexos culturales con sus padres y sus madres, negros, africanos. Entonces, esa diplomacia cultural ahí está, ¿sí? Y se hace también desde la base, se hace para diplomacia. A ver, ¿quién difunde los matachines? ¿Quién difunde los tastuanes? ¿Quién difunde tantas festividades cuando no son los grupos que emigran y a veces sin migrar? Entonces, es que las fronteras entre diplomacia y paradiplomacia en términos culturales son muy débiles a veces. Pero lo que sí es muy importante es, una cosa es promover productos y otra cosa es difundir bienes. Difunde para que nos conozcan. No propagandices para que nos compres. Ahí está, creo, el meollo del asunto, desde mi perspectiva. ¿Mm?
Agradecemos a nuestra invitada, la doctora Marta Loza, justamente por su experiencia, disertación y vasto conocimiento de este tema. Hoy hemos visto cómo la diplomacia cultural no es solo una estrategia, sino también una forma de contar quiénes somos y de tender puentes más allá de nuestras fronteras. Y a ustedes por escucharnos en la Brújula Paradiplomática. Los invitamos a reflexionar sobre la fuerza de la cultura como herramienta de diálogo en un mundo en constante transformación y hasta la próxima.